Muy buenos días, mis queridos parroquianos de Santa Margarita María. Nuevamente estamos aquí con ustedes en directo desde su parroquia, Santa Margarita María, para celebrar los sagrados misterios de la Eucaristía en este domingo quinto de la Cuaresma. Así que los invito allá desde sus hogares a acomodarse con su familia, a prepararse en un lugar digno, eh, presentar al Señor sus intenciones, su oración, para que todos juntos, unidos a la Iglesia Universal, presentemos este sacrificio de la Eucaristía por la salvación personal y por la salvación de todas las personas de esta tierra. Los invito entonces, hermanos y hermanas, para que en un momento de recogimiento y oración nos presentemos todos juntos al Señor al comienzo de esta celebración. Dios nos convoca, vengan y escuchemos su voz. La mesa ha preparado su pan de salvación. Gracias, Señor, por ser tus invitados. Vengan, celebren la palabra. Vengan y acojan la verdad. Y en hermandad cantar la nueva alianza. Dios nos convoca, vengan y escuchemos su voz. La mesa ha preparado su pan de salvación. Gracias, Señor, por ser tus invitados. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Hermanos y hermanas, al acercarnos este día domingo, día de la resurrección, en que celebramos nuestra fe y nuestra esperanza, presentamos al Señor el sufrimiento del mundo entero, sufrimiento de todas las familias que han perdido seres queridos por esta epidemia. Ponemos en las manos del Señor a los enfermos que están en los diferentes hospitales alrededor del mundo, especialmente los que sufren del coronavirus. Ponemos en las manos del Señor a los médicos, a los líderes del mundo entero, a los que están enfrente de esta situación, arriesgando sus vidas, a todos los involucrados de una u otra manera en este proceso tan difícil, los ponemos en las manos del Señor y ponemos en las manos del Señor nuestras propias preocupaciones. Y en un momento de silencio, reconociéndonos pecadores delante del Señor, pidamos perdón. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Christe eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Oremos. Te rogamos, Señor Dios nuestro, que con tu auxilio
avancemos animosamente hacia aquel grado de amor con el que tu Hijo, por la salvación del mundo, se entregó a la muerte. Él que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Podemos sentarnos y escuchar con atención la palabra de Dios. Lectura del libro del profeta Ezequiel. Esto dice el Señor Dios: pueblo mío, yo mismo abraré sus sepulcros, los haré salir de ellos y los conduciré de nuevo a la tierra de Israel. Cuando abra sus sepulcros y los saque de ellos, pueblo mío, ustedes dirán que yo soy el Señor. Entonces les infundiré a ustedes mi espíritu y vivirán. Los estableceré en su tierra y ustedes sabrán que yo, el Señor, lo dije y lo cumplí. Palabra de Dios. Del Señor viene la misericordia, la redención copiosa. 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 Desde lo alto a ti grito, Señor, Señor, escucha mi voz. Estén tus oídos atentos a la voz de mi súplica. Del Señor viene la misericordia, la redención copiosa. Del Señor viene la misericordia, la redención copiosa. Si llevas cuenta de los delitos, Señor, ¿quién podrá resistir? Pero de ti procede el perdón y así infundes respeto. Del Señor viene la misericordia,
Del Señor viene la misericordia, la redención copiosa. Del Señor viene la misericordia, la redención copiosa. Porque del Señor viene la misericordia, la redención copiosa, y Él rendirá a Israel de todos sus delitos. Del Señor viene la misericordia, la redención copiosa. Del Señor viene la misericordia, la redención copiosa. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, los que viven en forma desordenada y egoísta no pueden agradar a Dios. Pero ustedes no llevan esa clase de vida, sino una vida conforme al Espíritu, puesto que el Espíritu de Dios habita verdaderamente en ustedes. Quien no tiene el Espíritu de Cristo no es de Cristo. En cambio, si Cristo vive en ustedes, aunque su cuerpo siga sujeto a la muerte a causa del pecado, su espíritu vive a causa de la actividad salvadora de Dios. Si el Espíritu del Padre, que resucitó a Jesús de entre los muertos, habita en ustedes, entonces el Padre, que resucitó a Jesús de entre los muertos, también les dará vida a sus cuerpos mortales, por obra de su Espíritu, que habita en ustedes. Palabra de Dios. Alabanza a ti, oh Cristo, Rey de eterna gloria. Alabanza a ti, oh Cristo, Rey de eterna gloria. Yo soy la resurrección y la vida, dice el Señor. El que cree en mí no morirá para siempre. Alabanza a ti, oh Cristo, Rey de eterna gloria. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti. En aquel tiempo se encontraba enfermo Lázaro en Betania, el pueblo de María y de su hermana Marta. María era la que una vez ungió al Señor con perfume y le ungió los pies con su cabellera. El enfermo era su hermano Lázaro. Por eso las dos hermanas le mandaron decir a Jesús: Señor, el amigo a quien tanto quieres está enfermo. Al oír esto, Jesús dijo: Esta enfermedad no acabará en la muerte, sino que servirá para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella.
Jesús amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro. Sin embargo, cuando se enteró de que Lázaro estaba enfermo, se detuvo 2 días más en el lugar en que se hallaba. Después dijo a sus discípulos: vayamos otra vez a Judea. Los discípulos le dijeron: Maestro, hace poco que los judíos querían apedrearte y tú vas a volver allá. Jesús les contestó: ¿acaso no tiene 12 horas al día? El que camina de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo. En cambio, el que camina de noche tropieza, porque le falta la luz. Dijo esto y luego añadió: Lázaro, nuestro amigo, se ha dormido, pero yo voy ahora a despertarlo. Entonces le dijeron a sus discípulos: Señor, si duerme, es que va a sanar. Jesús hablaba de la muerte, pero ellos creerán que hablaba del sueño natural. Entonces Jesús les dijo abiertamente: Lázaro ha muerto, y me alegro por ustedes de no haber estado ahí para que crean. Ahora vamos allá. Entonces Tomás, sobrenombre el gemelo, dijo a los demás discípulos: vayamos también nosotros para morir con él. Cuando llegó Jesús, Lázaro llevaba ya 4 días en el sepulcro. Betania quedaba cerca de Jerusalén, como unos 2,5 kilómetros, y muchos judíos habían ido a ver a Marta y a María para consolarlas por la muerte de su hermano. Apenas oyó Marta que Jesús llegaba, salió a su encuentro, pero María se quedó en casa. Le dijo Marta a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Pero ahora estoy seguro de que Dios te concederá cuanto le pidas. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta respondió: ya sé que resucitará en la resurrección del último día. Jesús le dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que crea en mí, aunque haya muerto, vivirá, y todo aquel que está vivo y crea en mí, no morirá para siempre. ¿Crees tú esto? Ella le contestó: sí, Señor, creo firmemente que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que tenía que venir al mundo. Después de decir estas palabras, fue a buscar a su hermana María y le dijo en voz baja: ya vino el maestro y te llama. Al oír esto, María se levantó en el acto y salió hacia donde estaba Jesús, porque él no había llegado aún al pueblo, sino que estaba en el lugar donde Marta lo había encontrado. Los judíos que estaban con María en la casa, consolándola, viendo que ella se levantaba y salía deprisa, pensaron que iba al sepulcro para llorar ahí, y la siguieron. Cuando llegó María a donde estaba Jesús, al verlo, se echó a sus pies y le dijo: Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús, al verla llorar y al ver llorar a los judíos que la acompañaban, se conmovió
hasta lo más hondo y preguntó, ¿dónde lo han puesto? Le contestaron, ven, Señor, y lo verás. Jesús se puso a llorar. A los judíos comentaban, de veras, cuánto lo amaba. Algunas decían, ¿no podía que abrió los ojos al ciego de nacimiento hacer que Lázaro no muriera? Jesús, profundamente conmovido todavía, se detuvo ante el sepulcro, que era una cueva, sellada con una losa. Entonces dijo Jesús, quiten la losa. Pero Marta, la hermana del que había muerto, le replicó, Señor, ya huele mal, porque lleva 4 días. Le dijo Jesús, ¿no te he dicho que si creas, verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra. Jesús levantó los ojos a lo alto y dijo, Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Yo ya sabía que tú siempre me escuchas, pero lo he dicho a causa de esta muchedumbre que me rodea, para que crean que tú me has enviado. Luego gritó con voz potente, Lázaro, sal de ahí. Y salió el muerto, atados con vendas, las manos y a los pies, y la cara envuelta en su sudario. Jesús les dijo, desátenlo para que puedan andar. Muchos de judíos que habían ido a casa de Marta y María, al ver lo que había hecho Jesús, creyeron en él. Palabra del Señor. Mis queridos parroquianos de Santa Margarita María, hermanos y hermanas, estamos celebrando este quinto domingo de la Cuaresma. Ya nos acercamos a celebrar el misterio de la Pascua, el misterio de la muerte y resurrección del Señor Jesús. Y en este día de hoy se nos habla un tema muy central en la existencia de todo ser humano. Hoy la liturgia de la palabra nos habla o hace referencia al tema de la muerte, del sufrimiento, del dolor, de la separación. Pero también nos hace referencia a la palabra de hoy, las Sagradas Escrituras, al tema de la resurrección, de la vida, del gozo y de la alegría. Y es muy interesante ver cómo en el Evangelio, el evangelista San Juan hace mención repetidas ocasiones de que Jesús, el Señor Jesús, amaba a Lázaro, amaba a Marta y amaba a María, que eran sus amigos y que los amaba profundamente. Entonces, nosotros nos podemos preguntar, ¿por qué, si el Señor Jesús amaba tan profundamente a Lázaro, a Marta y a María, cuando llega el mensajero con las noticias donde Jesús estaba, a decirle, su amigo, su gran amigo, Lázaro está muy enfermo, el Señor Jesús simplemente sigue con sus tareas en el lugar donde estaba, y nos dice el Evangelio, se toma más de 2 días cuando toma la decisión de regresar donde está su amigo? Uno podría curiosamente preguntarse ¿por qué? ¿Por qué permite el Señor Jesús que Marta, María sufran el dolor de ver a su hermano morir,
la separación de su hermano, que para de respirar, que ya no existe más. Es más, es colocado en una tumba. ¿Por qué? Podríamos preguntarnos, y algunos podrían caer en la tentación de decir, ¿los está castigando por alguna cosa que le hicieron? ¿O el Señor Jesús no tenía en ese momento el poder de detener la muerte? Pero no, esas razones son falsas. ¿Por qué entonces Jesús permite que sus amigos sufren? Y luego hagamos más general la pregunta, ¿por qué entonces Dios, si nos ama, permite que nosotros suframos? La muerte, el dolor, el sufrimiento. Y es una de las preguntas que aún más se hacen presente en nuestra mente estos días, que el mundo entero ve como cientos de personas desfallecen en los hospitales, cientos de personas mueren víctimas de este virus. ¿Por qué el sufrimiento? Y la respuesta que el Señor Jesús nos dio y que Dios mismo nos da, más que una respuesta teórica, es una respuesta práctica. Es que vemos que el Señor Jesús llora por su amigo, se siente adolorido. Vemos que el Señor Jesús toma su cruz en la espalda, carga su cruz, muere en la cruz, sufre por nosotros, da la vida por nosotros. Así que la respuesta al sufrimiento está en el sufrimiento de Dios mismo, con nosotros y por nosotros, para darnos vida eterna. ¿Por qué existe el sufrimiento? Una de las razones claras es que por el pecado entra la muerte al mundo. Por la desobediencia luego del ser humano, el pecado se riega, se esparce. El pecado se vuelve más contagioso que el mismo coronavirus que estamos experimentando y se hace presente en el corazón humano. Y por el pecado entra la muerte y la perdición. Pero nosotros tenemos que tener en cuenta, ya que nos acercamos a celebrar la Pascua, que la muerte no es la última palabra, que la muerte no es el final de todo y que de una tragedia tan horrible, tan dolorosa como lo es la muerte, Dios puede sacar algo tan maravilloso y hermoso como es la vida y la vida eterna. Entonces, hermanos y hermanas, ¿qué hacer en este momento de crisis en que nos encontramos y se encuentra el mundo entero? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué debemos hacer? ¿Cuál es la invitación de la palabra de Dios? Y la respuesta está: fe. Debemos tener fe. Debemos tener confianza en Dios, así como María y Marta, especialmente Marta, expresa su fe en el Señor Jesús. Sé, Señor, que tú eres la resurrección y la vida y que tú lo resucitarás el último día. Para nosotros los bautizados, vive en nosotros, si nosotros le permitimos, el Espíritu de Dios, el Espíritu de la vida. Y así como escuchamos en la segunda lectura, si el Espíritu de Dios vive en ustedes, el mismo Espíritu que vivía en Cristo y que lo resucitó, entonces si ese Espíritu de Dios vive en nosotros, ese Espíritu de Dios nos resucitará el último día. Hermanos y hermanas, si Dios permite el sufrimiento en este mundo, es por nuestro propio bien espiritual. Es porque de esta manera la humanidad despierta y descubre que aquí en esta tierra y en este mundo solo somos peregrinos, solo vivimos en tienda de campaña, no es un hogar permanente, no es la última morada, no es la meta, es el camino. Pero con el avance de la tecnología, de la ciencia, nosotros los seres humanos nos hemos hecho pequeños dioses y creemos que podemos hacer de la tierra la meta, el final, el paraíso, y no necesitamos a Dios. Pues no es así. Sí necesitamos de Él. Él nos dio la vida, de Él dependemos. Y por eso ahorita todos nosotros nos unimos al Pontífice Universal de la Iglesia, el Papa Francisco, pidiendo: Señor, ten misericordia de nosotros, ten compasión de nosotros porque nos hemos olvidado de ti, nos hemos olvidado del sacrificio de la cruz,
Nos hemos olvidado de los milagros que has hecho en el pasado. Y hoy que esta epidemia nos despierta de las tumbas donde estábamos dormidos, muertos, Dios nos dice, pondré el Espíritu en ustedes y les daré nueva vida. Renovará en nosotros, al renovar las promesas bautismales en esta cuaresma, ese Espíritu de Dios que nos da la vida. Y si ese Espíritu de Dios que nos da la vida permanece en nosotros, porque nosotros le abrimos el corazón, entonces no importa que venga cualquier epidemia, no importa que venga cualquier virus, no importa que venga la muerte, si creemos y confiamos en el Señor, Él nos resucitará en el último día. Entonces, claro que el dolor es real, claro que el sufrimiento es real, el sufrimiento de cuántas familias que han perdido a sus hijos, a sus hermanos, a sus papás, a sus familiares por esta epidemia. Muchos lloran a sus familiares. Mismo Jesús lloró por su amigo Lázaro, aún sabiendo que él tenía el poder de resucitarlo. El dolor y el sufrimiento es real. Y ante ese dolor y sufrimiento humano tenemos que ser misericordiosos, tenemos que ser compasivos, tenemos que ser generosos, tenemos que ayudarnos mutuamente. Pero ese dolor y ese sufrimiento no es la última palabra, porque nuestra fe nos dice que si creemos en que Cristo, muriendo en la cruz, nos dio vida eterna y unimos nuestros sufrimientos a esa cruz de Cristo, también sabemos que compartiremos con Él la resurrección. Hermanos y hermanas, yo les invito a que no caigamos en pánico, que vivamos con esperanza, pero que tomemos de esta tragedia como una oportunidad más que el Señor nos da para que abramos nuestros corazones y permitamos que el Espíritu de la vida, el Espíritu de Cristo, habite en nosotros, para que al morir para esta vida, resucitemos para la vida eterna. Como siempre, generalmente cada fin de semana trato de dejar algo de tarea para que ustedes allá en casa, en familia, reflexionen. Les invito como tarea práctica para esta semana que reciten en familia, palabra por palabra y de una manera muy despaciosa, el credo, donde todos nosotros reconocemos las verdades de la fe, reconocemos que Dios es el creador, que Cristo se encarnó, se hizo uno de nosotros, que murió por nosotros, pero que resucitó y con nosotros también esperamos con Él la resurrección para la vida eterna. Que la gracia del Espíritu Santo nos llene de fe y fortaleza en estos momentos difíciles y sepan que elevo las oraciones a Dios por ustedes que están preocupados, que no saben qué hacer en este momento de dificultad. Confíen en el Señor, tengan fe y esperanza en Él. Hermanos y hermanas, sabiendo que somos la iglesia de Cristo, su cuerpo, que en su cabeza es Cristo Jesús que está en el cielo, nos unimos como ese cuerpo de Cristo, profesando todos juntos nuestra fe. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí a venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Presentemos a nuestro Padre Celestial nuestras súplicas y oraciones, de manera especial por todas las víctimas del coronavirus alrededor del mundo. Para que la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica, siga proclamando el valor de la vida humana, roguemos al Señor.
Nuestra oración. para que las naciones del mundo conozcan el amor y la paz de Jesús, quien lloró por Lázaro. Roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Por todos los que sufren del coronavirus, por sus familias y sus cuidadores, que el Señor los sane y los fortaleza. Roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Por los médicos, enfermeras, policías, bomberos y todos los que trabajan por el bienestar de las personas en este tiempo de necesidad, que Dios les conceda la paz, amor y paciencia en su trabajo. Roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Por los enfermos, especialmente por Juan Reyes, Alexander Thomas y Debbie Rivera, que recobren la salud y sean renovados en su espíritu. Roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Por nuestros queridos difuntos, especialmente por Yolanda Reyes, Rosatina Farías, Chuck Burgess, John Menchen, Miguel Ortega y Anita y Clarence Davis Sr., que gozan las bendiciones del amor y la luz de Dios. Roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Por aquellas necesidades e intenciones que están cerca de nuestros corazones, hagamos una pausa y reflexionemos en silencio. Roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Dios Padre de misericordia y amor, escucha las oraciones que te hemos presentado, especialmente aquellas que están en lo más profundo de nuestro corazón. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Entre tus manos está mi vida, Señor. Entre tus manos pongo mi existir. Hay que morir para vivir. Entre tus manos Que reciba del universo y del que te presentamos. Será para nosotros vida de salvación. Bendito seas por siempre. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora que te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Solo Aceptas nuestros sacrificios, quedará, Señor, que yo vivo de pero si muere, en abundancia dará un fruto eterno que no morirá. Entre tus manos está mi vida, Señor. Entre tus manos pongo mi existir. Hay que morir para vivir. Entre tus manos confío mi ser. Oren, hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba en mis manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre,
para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Escúchanos, Dios Todopoderoso, y concede a tus siervos, en quienes infundiste la sabiduría de la fe cristiana, quedar purificados por la eficacia de este sacrificio. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro, porque Él, como verdadero hombre, lloró la muerte de su amigo Lázaro, y como Dios eterno, lo hizo salir vivo del sepulcro. Él mismo, compadecido de todos los hombres, por medio de sus sacramentos, nos conduce a una vida nueva. Por eso, los coros de los ángeles eternamente con júbilo te adoran, y también nosotros unimos a ellos nuestras voces, cantando humildemente tu alabanza. Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth, pleni sunt celi et terra, gloria tua. Hosanna in excelsis, benedictus, qui venit in nomine Domini. Hosanna in excelsis. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, y dándote gracias, lo bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias, te bendijo y lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anuncio
Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, Santa Margarita María y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo Joe, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad. Recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación de nuestro Divino Maestro y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Porque tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad,
tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Dete fraternalmente la paz. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem. Este es Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna. Hermanos y hermanas, en este momento dispongamos nuestro corazón para recibir la comunión espiritual. Señor Jesús, creo que estás realmente presente en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo fervientemente recibirte en mi alma. Pero como ahora no puedo hacerlo sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Como si ya te hubiese accedido, te abrazo y me uno todo a ti. No permitas jamás que pueda abandonarte. Amén. Te damos gracias porque nos llamas, porque nos tienes cerca de ti. Mi vida entera es toda tuya, yo nada quiero, ya soy feliz. Mas yo, Señor, sé comprender que nada puedo, que nada soy, pero tu voz viene hasta mí. Nada te inquiete, contigo estoy. Te damos gracias porque nos llamas, porque nos tienes cerca de ti. Mi vida entera es toda tuya, yo nada quiero, ya soy feliz. Has sido tú quien me buscó, viniste a verme, tu voz me habló, yo solo sé seguir tu voz, tan solo a ti busco, Señor.
gracias, porque nos llamas, porque nos tienes cerca de ti. Mi vida entera es toda tuya, yo nada quiero, ya soy feliz. Oremos. Te rogamos, Dios Todopoderoso, que podamos contarnos siempre entre los miembros de aquel cuyo cuerpo y sangre acabamos de comulgar, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Antes de la bendición final, quiero darle las gracias a todos los parroquianos de Santa Margarita María. Estamos viviendo tiempos difíciles, pero muchos de ustedes han estado colaborando con su diezmo a la parroquia. Muchos de ustedes comprenden muy bien que no importa lo que pase, los servicios tenemos que pagarlos, el edificio tenemos que mantenerlos, tenemos que seguir pensando en el futuro, en el crecimiento de nuestra parroquia, en nuestra comunidad, y muchos de ustedes se han mostrado solidarios enviando por correo o en la página de la parroquia, haciendo su colaboración por estos medios. Muchísimas gracias, Dios les multiplique y les siga bendiciendo. Nosotros sabemos muy bien las dificultades en las que muchísimas familias se encuentran con la pérdida de trabajo, con la pérdida de ingresos, pero muchos de ustedes han continuado con sus sacrificios semanales. Dios les multiplique, Dios les bendiga y les agradezco que lo sigan haciendo, que sigan participando, colaborando para el sostenimiento de su parroquia, de nuestra parroquia. Muchísimas gracias y que Dios les dé fe y fortaleza en estos momentos difíciles en que se encuentran nuestras comunidades y el mundo entero. Preparémonos para recibir la bendición. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Inclinen la cabeza para recibir la bendición. Bendice, Señor, a tu pueblo que espera los dones de tu misericordia y concédele recibir de tu mano generosa lo que tú mismo lo mueves a pedir. Por Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor Todopoderoso les bendiga, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. En el nombre del Señor, puedan ir en paz. Demos gracias a Dios. Que tengan un feliz día y una feliz semana. Y recuerde que nos seguimos encontrando, celebrando la misa diaria en la página de internet de la parroquia. Hasta una próxima oportunidad.